Se llama. Quiero leer algo con usted en 2 de Samuel capítulo 21 versículo 18. Los que tengan la Biblia, lea por favor conmigo esta palabra en esta mañana. 2 de Samuel capítulo 21 versículo 18. Déjeme leer para usted esta palabra. Otra segunda guerra hubo después en Got contra los filisteos. Entonces Sibecaí Husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Got contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jorequín de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta cuya lanza era como un rodillo de telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Diga conmigo: Señor, háblame a través de esta palabra y de tu Espíritu Santo. Tome por favor su lugar, su asiento, desocupe su mano y dele en esta hora un aplauso fuerte a Cristo el Señor. A su nombre. Diga gloria a Dios. Diga gracias, Señor. Como nosotros lo acabamos de leer en esta palabra, los antecedentes de muertes de gigantes no solamente fue a través de la mano de David, sino que después de que David derrota a aquel gigante, se empiezan a registrar más derrotas de los gigantes. Y no solo, amados hermanos, en una pelea. La Biblia nos habla varias batallas donde la estrategia utilizada por los filisteos era traer un guerrero de gran tamaño, un gigante en otras palabras, y con este gigante atemorizar a los israelitas. Pero lo que los filisteos empiezan a notar es que los israelitas que anteriormente cedían frente a este tipo de acechanzas, ahora ellos se estaban levantando y estaban empezando a derrotar a los gigantes. Levante la mano y diga conmigo: gloria a Dios. Ahora quiero, iglesia del Señor, que usted y yo podamos analizar y mirar algunos datos muy interesantes de esta palabra que acabamos de leer. ¿Sabe? David no fue el único personaje en la Biblia que logró derrotar un gigante. Podemos llamarlo que él es un referente. Cuando hablamos de gigante, hablamos de la Biblia, pensamos inmediatamente en David. Pero como usted lo acaba de leer con nosotros, David no fue el único derrotando gigantes. David no fue el único echando por tierra gigantes, sino la Biblia nos muestra a más de un personaje yendo a la batalla, derrotando gigantes y volviendo a formar nuevos precedentes que no existían. Pero antes de que esto pasara, había algo que acontecía en los campos de batalla. Pastor, ¿qué pasaba? Llegaban los filisteos a la batalla. Esto ya era una costumbre por parte de los filisteos, enemigos del pueblo de Dios. Llegaban los filisteos, los israelitas se ponían en orden de batalla, ya estaba todo listo para comenzar la guerra, y los filisteos sacaban lo que ellos llamaban un paladín.
al campo de batalla, y normalmente ese paladín era un descendiente de Gad, una cultura de la cual se decía que era de gigantes, los cuales incluso tenían patentados en sus manos, en sus pies eran 24 dedos, eran más grandes en todo sentido, una persona mucho más alta, una persona mucho más fuerte, mucho más ágil para la batalla. Y cada vez ellos sacaban un paladín, inmediatamente cuando salía el paladín, todos los israelitas no querían ir a la batalla. Recuerda usted que esto le pasó en la época de David, cuando la gente no quería pelear, la gente no quería ir a la batalla. Pero no era la primera vez, no fue la primera vez que apareció un gigante de la nada, no, esta ya era una costumbre de los israelitas, traer a un gigante, ponerlo en el campo de la batalla, intimidar al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no podía hacer nada, y ellos se habían dado de cuenta que esto funcionaba. Cada vez que le ponían un gigante al frente, ellos no iban a la batalla. Cada vez que sacaban y ponían a un gigante, nadie se atrevía a ir a pelear contra él. Por eso es que surge la historia de David, no porque antes de David no hubieran existido gigantes, era una cultura muy antigua, los descendientes de Gad. Pero ¿por qué se empiezan a mencionar los gigantes? O no se empiezan a mencionar, porque ellos se mencionan desde el mismo Génesis. Pero ¿por qué se empiezan a mencionar los gigantes como guerreros? Y el primero derrotado, porque hasta el momento nadie había podido derrotar un gigante. ¿Quién entiende hasta ahí? Levante la mano y diga gloria a Dios. Entonces, cuando había un problema territorial, sacaban un gigante, Israel no podía hacer nada. Eso ya era una costumbre. Nace la historia de David. ¿Sabe? Hay algo que es lo que quiero que tengamos en nuestra mente al salir hoy de la iglesia, y es lo que pasó con David. ¿Los gigantes existían antes de David? Sí. ¿Los gigantes habían amenazado antes al pueblo de Dios? Sí. ¿Los gigantes atemorizaban y no dejaban que perdieran, en otros casos, los filisteos? Sí. Esto ya era una costumbre. Pero lo que yo quiero que usted salga hoy en su mente y en su corazón fue lo que hizo David. ¿Qué hizo David, pastor? Hasta el día que David llegó al campo de batalla, nadie había sido capaz de derrotar un solo gigante hasta ese momento. Hasta ese punto, los gigantes eran seres invencibles, eran seres no derrotables, eran personajes que no se podían derrotar. Y cuando David llega al campo de batalla, esa leyenda ya existía de que nadie había podido derrotar un gigante. No había un antecedente de una persona promedio derrotar a un gigante. No había antecedente hasta el día que aparece David en el campo de batalla. Hasta el día que David reta al gigante, no en nombre propio, sino en nombre de Jehová. Y hasta el día que el gigante cae frente a David. Ese día, amados hermanos, se sembró un historial nuevo, donde una persona común y corriente había acabado de hacer lo que nadie había podido hacer. ¿Qué logró hacer? Derrotar lo que nadie había podido derrotar hasta ese día de hoy. Hasta ese día, perdón, diga gloria a Dios. Usted puede dimensionar qué fue lo que pasó ese día. Ese día alguien demostró que lo que nadie había podido lograr, se podía lograr. Ese día se estaba demostrando que lo que había sido imposible hasta el momento en los campos de batalla se estaba rompiendo, se estaba quebrando la teoría de que los gigantes eran invencibles. Y ese día un pequeño muchacho estaba sentando el precedente de que él, siendo joven, de que él siendo pequeño, de que no siendo el más grande guerrero, estaba saliendo a una batalla y estaba logrando a alguien que nadie podía lograr, no por méritos propios, sino por aquel que estaba con él, que era su Señor. Pastor, ¿qué es lo que
que me quiere decir? Escúcheme bien. ¿Qué es lo que quiere decir, pastor? De que de pronto tú estás viviendo situaciones que no hay precedentes, que alguien más las venció. No hay precedentes que alguien más salió de lo que tú estás pasando. Hay gente que a veces se acerca y dice: pastor, tengo SIDA. No hay cura, no hay salida, no hay oportunidad, no hay que hacer. No hay un precedente de alguien que se haya escapado de esa enfermedad. Pastor, la persona que contrae cierta enfermedad, esta persona está condenada a morir. Era lo que se pensaba hasta ese día en medio del pueblo, que no había nada que hacer, hasta que alguien en nombre de Jehová aparece y muestra lo contrario. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? No importa la situación, así no haya un antecedente, tú puedes ser el primero en el nombre de Jehová. Levante la mano y diga conmigo: gloria a Dios. Pastor, es que mi bisabuelo murió por esa enfermedad. Mi abuelo murió por la misma enfermedad. Mi padre murió por la misma enfermedad. Y yo tengo que morir por la misma enfermedad. Mi hijo va a morir por la misma enfermedad. Porque es una enfermedad, pastor, genética. Es una enfermedad que está en nuestro sistema y no podemos escaparnos de eso. Esta mañana tienes que saber que la historia de la humanidad se marca de la misma forma una y otra vez. Y el único que puede alterar esa historia que se está escribiendo, el único que puede cambiar los precedentes, es el Dios en la vida de una persona, el cual quiera ayudar y la cual quiera dejarse ayudar por el Dios de los cielos. Ese día en el campo de batalla se dijo: sí se pueden derrotar gigantes. A su nombre. ¿Sabe qué fue lo que hizo David? David no solo derrotó un gigante, David derrotó un temor que había en todo el mundo. Nadie se había atrevido a pararse frente a un gigante. Nadie se había atrevido a hablar con un gigante que lo iba a derrotar. Nadie. Pero cuando David derrotó a Goliat, empezó a surgir gente que también quería hacer lo mismo. David era la esperanza. David había abierto la brecha que nadie quería abrir hasta ese momento. Lo que David había hecho no solamente era derrotar un gigante, sino derrotar la incredulidad de que ellos no lo podían hacer. Se levantó otro personaje, dice la Biblia, derrotó otro gigante. Se levantó otro, derrotó otro gigante. Se levantó otro, derrotó otro gigante. David fue el ejemplo de que sí se podía hacer, y empezaron a surgir gente a hacer exactamente lo mismo. Pastor, ¿qué quiere decirme en esta mañana? De que hay de repente personas en la familia que dicen: pastor, es que en la familia nadie lo ha hecho, nadie ha cambiado de fe, o como algunos dicen, nadie ha cambiado de religión. Hemos nacido así, crecido así, vamos a morir de la misma manera. Marca el precedente, porque una vez que lo marque, alguien también lo va a querer hacer. Alguien también va a querer levantarse. Alguien también va a querer hacer lo que lograste hacer en el nombre del Señor. A su nombre. La demora es que haya alguien que lo quiera hacer. La demora es que haya alguien que se levante en fe y quiera creerle al Señor que esto puede pasar. Hay gente que cree que no se puede cambiar hasta el día que alguien logra cambiar. Y está cerca a ti y ves su cambio, y tú puedes decir: si ese cambió, yo quiero también lo mismo en mi vida. Hay gente que dice: pastor, mi carácter yo no lo cambio, es difícil, yo no puedo ser una persona diferente. Hasta que con la ayuda de Dios lo logras y te das de cuenta que eres diferente, y las personas que están cerca a ti también lo empiezan a ver y lo empiezan a reconocer, y a darse de cuenta de que lo que no podías hacer, lo que no podías lograr, lo estás pudiendo hacer. Levante la mano y diga: gloria a Dios. ¿Sabe? Un consejo que le transmití, esto lo he compartido en varias ocasiones, que le compartí a un hombre que luchaba por su hogar, por su familia. Me dijo: pastor, ore para que mi esposa me perdone. Y me pongo a buscarle el historial de por qué la esposa estaba enojada.
Los primeros días, cuando no había confianza, le dije, pero ¿por qué tu esposa no te quiere perdonar? Pastor, cometí un errorcito, me dice así. Un errorcito, pastor, cualquiera lo comete. Pero pastor, yo cambié, me dijo. Después, cuando hubo un poco más de confianza, me empezó a sacar el historial del errorcito. Ay, Dios mío. Y el errorcito inició desde el noviazgo. Eran novios y terminó con otra novia extra. Hasta el día que su novia lo descubrió, él le dijo, ya perdóname, la voy a dejar en más, la bloqueo, desapareció de mi vida. Dice, y me perdonó, pastor. Seguimos adelante. Pero pastor, llegó al barrio una señora, pastor, ay Dios mío, que Dios me perdone. Pero otra vez terminé con otra novia, pastor. Hasta que mi novia me descubrió. Dijo, cometí 3 errores hasta que llevé a mi novia al altar y la convertí en mi esposa. Yo la verdad ya quería conocer cuál era la esposa para saber quién aguanta tanto. Diga conmigo, gloria a Dios. Y más encima se casan. Y se casaron. Y después del matrimonio, por lo menos me contó 5 situaciones más. Ahora sí que quería conocer a esa muchacha. Yo dije, definitivamente esa muchacha es de otro planeta. 8 errores y te estás pidiendo una oportunidad más. Otra oportunidad. O sea, es más, hasta después de esta charla yo ni creo que usted vaya a cambiar. Porque se arrepiente y vuelve a lo, se arrepiente y vuelve a, se arrepiente y vuelve otra vez a lo mismo. Y me dijo, pastor, yo ya fui, le rogué, le dije que iba a cambiar. Le digo, mentiroso. Ya 8 veces que ha dicho lo mismo y vuelve. Yo le dije, el mejor consejo que yo te doy es, a partir de ahora no la busques más. Él me mira como diciendo, usted es un acabamatrimonios. Porque me está diciendo que no la busque más. No, la Biblia, y ahí me empezó a salir con la Biblia. La Biblia dice que el que no provee para los suyos, mayormente para lo de su casa, ha negado la fe. Y empezó a sacarme versículos por todo lado. Y yo digo, ¿es en serio que esto esté pasando? Le digo, usted quiere salvar su matrimonio, no le dañe más el corazón a esa muchacha. No la busque más a partir de ahora. Entonces ahí ya él pasa al segundo plano y me dice, pastor, lo que pasa es que mi papá era mujeriego. Y yo desde pequeño vi eso, cómo traicionaba a mi mamá una y otra vez. Y pues, pastor, yo creo que le heredé eso a mi papá. Diga gloria a Dios. Y me cuentan que mi abuelo era igual. Entonces, pastor, somos una familia así. ¿Quieres que tu esposa te perdone? Amén, pastor, le voy a pedir perdón. No le pidas perdón, le digo. No la busques, no le pidas perdón, no le vayas a decir que cambiaste. Es más, desaparece de la vida de esa pobre mujer. Ya, o sea, si está viva es un milagro. Yo creo que ya ni lágrimas le quedan para llorar los errores que has cometido. Le digo, usted quiere rescatar ese matrimonio, póngase a orar, póngase a ayunar. Venga a la iglesia, busque la presencia de Dios, sométase delante de la presencia del Señor, busque a Dios y no se detenga en buscarlo. Y me dice, y entonces mientras yo busco a Dios, que mi mujer se consiga otro. Pues si después de 8 intentos no lo ha hecho, no lo va a hacer ahora, seguro que no. Si te ha perdonado 8 veces, te quiere, pero es que no eres la persona que ella necesita. Métete a buscar a Dios. Y efectivamente lo hizo, con dolor. Empezó a buscar a Dios, orar a Dios, a pedir a Dios. Ese hombre, yo personalmente lo empecé a ver diferente. Yo estaba escéptico después de todo lo que él me contó, pero al verlo venir a la iglesia, al verlo buscar la presencia de Dios, empecé a sentir que era una persona distinta a la que un día llegó a la iglesia, a la que se casó, a la que era parte de él. Era una persona totalmente diferente. Diga conmigo, gloria a Dios.
Hasta que un día él mismo me vino a decir: pastor, tengo un problema. ¿Qué pasó ahora? Yo dije: ya, número 9, diga gloria a Dios. ¿Qué pasó? Le digo: no, pastor, es que tengo un problema. Usted me dijo que no la buscara, pero usted no me dijo qué hacer si ella me buscaba a mí, pastor. ¿Te buscó? Hasta yo quedé sorprendido. ¿Te buscó? Sí, pastor, me dice que quiere hablar conmigo, pero no sé qué hacer. Le digo: pues habla con ella. ¿Y qué le digo? Sé la persona que está siendo en este momento una persona que busca de Dios. ¿Sabe? Ese hogar que le estoy contando, después de 8 errores dentro de la misma familia, fue restaurado no porque ella creyó en su perdón, sino porque ella creyó en lo que estaba viendo delante, que era un hombre totalmente transformado, totalmente cambiado, totalmente regenerado por la presencia de Dios. Él, a partir de ese momento, se salió del molde que venía de su familia para ser el primero. Diga conmigo: gloria a Dios. Se salió del molde que traía la familia de engaños, que traía la familia de traiciones, para ser el primero. Porque él lo quiso hacer, no, porque él buscó la ayuda del Señor. David no es que una mañana salió y dijo: voy a derrotar gigantes. No, él se va con la ayuda de Dios. Él pelea con la ayuda de Dios, lo derrota con la ayuda de Dios. Y eso que él estaba haciendo inspiró a la gente que estaba cerca a él. Puedes inspirar a tus hijos, a tus familiares, a tus amigos, que con la ayuda del Señor tú lo puedes conseguir, y con esa misma ayuda las cosas pueden ser diferentes. Levante la mano y diga: gloria a Dios. Pastor, es que todos han sido así. Rompe con ese molde y haz algo diferente contigo y con los que te rodean. Nadie más logró derrotar gigantes sino hasta que David se puso al frente. Pastor, es que ninguno de mis amigos lo han hecho. Puedes hacerlo tú. De aferrarte hoy a la presencia de Dios. Pastor, es que en mi colegio nadie. Puede ser la excepción y comenzar tú. Pastor, es que en mi trabajo nadie lo hace. Puede ser la excepción y comenzar tú. Puede ser la primera persona que se ponga en el campo de batalla y derrote un gigante que nadie más lo ha podido derrotar con la ayuda del Señor. Esto va a causar que alguien más quiera derrotar gigantes. Esto va a causar que alguien más quiera hacer lo que tú estás haciendo. Si formas un precedente hoy, a partir de la presencia del Señor, las cosas pueden cambiar para todos los que están a tu alrededor. ¿Quién lo cree? Levante la mano y diga conmigo: gloria a Dios. ¿Quién quiere la ayuda del Señor? Diga amén. Ponte de pie, por favor.